Planes perfectos, pero dentro de los planes perfectos de Dios hay mucha imperfección. Te voy a decir, parece contradictorio, pero no lo es. Ya lo vamos a ver en el texto que nos toca en esa mañana. Nosotros estamos estudiando el trabajo o la historia del pacto de Dios con su pueblo a partir de la perspectiva de los patriarcas. Y hemos visto en esas historias muchos relatos de personas profundamente frustradas con su vida. Nosotros vivimos en un mundo caído donde más de lo que quisiéramos nos frustramos. Nos frustramos con resultados negativos, con problemas, con situaciones, con nuestro propio desempeño. La frustración es algo presente en nuestra vida y debemos aprender a lidiar con ella. Y la resistencia a la frustración es una de las características psicológicas más necesarias de nuestros días. Nos hemos acostumbrado quizás a que todo nos vaya bien y normalmente no es así, ¿cierto? Nuestros corazones desordenados anhelan desesperadamente ciertas cosas y muchas veces nos tornamos esclavos de las cosas que tanto anhelamos, esclavos de nuestros sueños, y nos frustramos cuando los sueños no resultan. Y lo más interesante es que cuando nos va mal, queriendo o no, consciente o inconscientemente, nos hacemos esa pregunta: ¿por qué Dios, que es todopoderoso, permitió que eso pasara? ¿Por qué Dios, que dice que me ama, no me consintió en esto? Cuestionamos la voluntad de Dios, la capacidad de Dios. Preguntamos: ¿por qué Dios no ve que yo estoy siendo humillado, que yo estoy sufriendo, que mi corazón está agonizando? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios me permitió frustrarme? Esa pregunta es una pregunta que cuando nosotros hacemos en nuestras vidas, lo hacemos a modo de descargo a veces, pero cuando vamos al texto que vamos a leer hoy día, vamos a ver que quizás esas personas también podrían hacer esa misma pregunta: ¿por qué Dios no ve mi situación? El texto que vamos a meditar está ahí en Génesis 29 y 30, que es el inicio del relato de la familia de Jacob. Semana pasada vimos que Jacob tuvo un matrimonio, una celebración de boda fantástica, ¿cierto? 2 por 1 fue ahí el acuerdo de Labán. Él se casó supuestamente con Raquel, pero al final no era Raquel, era Lea, su hermana, y ahí tuvo que trabajar otros 7 años más para llevar también a Raquel. La historia que vamos a meditar se pasa en estos 7 años, después de que Jacob se casara con Lea y con Raquel. Y como ustedes pueden imaginar, 2 hermanas casadas con el mismo hombre, claramente hizo dar problema. Como comentaba Mike aquí, de repente el matrimonio que uno y uno ya da problema. Imagínate un matrimonio que son 2 hermanas con un solo hombre, problema. Y aquí vemos un gran problema que se desarrolla en esa familia, y personas en sufrimiento, en dolor, en angustia, y clamando al Señor, y cómo el Señor intervino en toda esa situación. Abre su Biblia ahí en Génesis 29, de los versos 31 en adelante, y vamos a avanzar en el capítulo 30 también, hasta el versículo 24. Así que esa historia que uno lee eso y dice: pero eso muy teleserie mexicana, eso es muy, no sé, es genial, así como ¿y por qué Dios permite que esos relatos persistan? ¿Por qué Dios no blanqueó la historia? Así como que, no, y se casaron, tuvieron unos problemitas, pero salió todo bien. Así decimos, ¿no? De nuestros pasados. No, si tuvo uno, mi abuelo tuvo un problemita ahí, ¿no? El problemita era en otra familia. Tuvo un problemita ahí, pero no, Dios no hizo eso. Dios trae el relato, porque por medio de ese relato Él no solamente se revela, pero también nos educa.
Mira lo que dice el texto, Génesis 29, versículo 31. Se habían casado Jacob y Lea y Raquel, los tres ahí, ¿cierto? Cuando el Señor vio que Lea, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Chuta, que da pena uno lee así como que, qué pena. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. O sea, ya no era amada ni siquiera con el primer hijo, con el segundo parece que no fue tan bien. 34. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un hijo, un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Al parecer siguió no resultando esa idea de que por medio del embarazo mi marido me amaría. Ve lo que pasó. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de eso dejó de dar a luz. El capítulo 30, versículo 1 dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella, y con razón, y es lo que dice: ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Igual no era para tanto tampoco. Fue un poco duro Jacob aquí. Pero Raquel era una mujer inventiva y dijo: aquí tienes a mi criada Bilhá. Propuso Raquel: acuéstate con ella, así que ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel dio a Jacob por mujer a su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella. Bilhá quedó embarazada y dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Imagínense, la pelea entre ellas era así de brígida al punto de nombrar un hijo porque estaban peleadas. Así de fuerte era la crisis que vivían ahí en familia. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué buena fortuna! Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso llamó Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo y allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras, y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que trajo su hijo. Pero Lea le contestó: ¿te parece poco haberme quitado a mi marido y ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? De verdad, ese es un momento donde yo pensé, eso podría estar en una teleserie, ¿cierto? Porque igual, el marido y un fruto igual, tan brígidamente peleadas. Imagínense la situación. Bueno, contestó Raquel, te propongo. Raquel era muy inventiva, siempre trayendo soluciones, no siempre buenas, pero igual. Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob, duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro para decirle: hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Tal cual, ¿cierto? Hoy día eres mío, te hay arrendado por una noche conmigo. Interesante. Dios escuchó a Lea, ella quedó embarazada y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea:
Dios me ha recompensado, porque yo entregué mi criada a mi esposo, por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo me tratará con honor, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, la cual llamó Dina o Diná. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha quitado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor añadirme otro hijo. De verdad era una familia muy peculiar. Y peleas, típica pelea de hermanas, así como que argumentos sin sentido, puro del corazón, ideas desubicadas. ¿Cómo se llaman eso? Cuando uno hace, no es magia, es como, utilizan así como hierbas afrodisíacas para hacer pociones para quedarse embarazada. Todo ese universo de eventos se dio en estos 7 años. Era una familia bastante complicada, pero cuando uno mira la foto de la familia, la idea que uno tiene es que todos están tristes. Nadie ha logrado totalmente lo que quería. Todos están desajustados ahí. Todos están enfrentando frustraciones constantes y buscando formas de salir de esa situación incómoda. Y aquí nosotros vemos el Señor trabajando por medio de la frustración de estos personajes, porque por medio de la frustración de ellos, por medio del dolor de ellos, lo que se va formando es la familia del pacto. De todo este caos va a salir Jesucristo. Por lo tanto, el Señor está obrando acá. ¿Y cómo el Señor obra por medio de nuestras frustraciones? ¿Cómo el Señor nos conduce por medio de las frustraciones? Pero más que ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos conduce a la frustración? ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros cuando nos empuja a situaciones donde nos desilusionaremos, donde nos frustraremos, donde vendrá sobre nuestro corazón esa angustia, ese dolor del fracaso? ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? A la luz de esa historia, lo que vemos es que el Señor quiere hacer 4 cosas. Primera de ellas es revelar su soberanía. Dios quiere mostrarse soberano. Uno lee la historia y piensa en Lea, piensa en Raquel, piensa en Jacob, pero el texto comienza diciendo que era el Señor el personaje principal. El texto comienza: y Dios, versículo 29, capítulo 29, versículo 31, Dios vio que Lea no era amada. Dios fue el personaje que vio. Dios fue el personaje que dijo: no, tú te quedas estéril y tú te quedas con hijos. Dios fue quien fue actuando a lo largo de toda esa historia. Entonces es el personaje principal aquí. Todos los personajes están relacionados con él de una forma u otra. Las mujeres por medio de la oración y de la súplica. Jacob por medio de la completa ausencia de estos. Pero todos están ahí. Incluso Jacob nombra al Señor, ¿no? Es el Señor quien da o no hijos. Entonces, Dios es el personaje principal. ¿Y cómo Dios revela su soberanía en esa historia? Primeramente, en ese contexto disfuncional, Dios intencionalmente deja a todos insatisfechos. Quizás uno va a decir, menos a Jacob, porque mira lo tanto que se acostó Jacob todos esos años, ¿no? No, incluso Jacob. Ni siquiera Jacob estaba contento, porque claramente su casa era un lío. Sus 2 esposas estaban peleando y añadieron otras 2 más. Sus mujeres se odiaban porque cada una quería lo que tenía la otra. La que tenía hijos quería ser amada como la otra, y la que era amada quería tener hijos como la otra. Y ambas peleando por el amor y el corazón de un mismo hombre. Y Dios permite que sea así, que nadie esté contento. Y todos entendieron, quizás menos Jacob, que esa insatisfacción debiese ser llevada a los pies del Señor. Vemos a estas mujeres orando, vemos a esas mujeres buscando en el Señor. También la vemos haciendo sus magias, sus pociones ahí. Mandrágora es una fruta, un fruto, una planta que se creía afrodisíaca.
Entonces, utilizaban de eso también, utilizando las siervas, haciendo arriendo de marido, todo ese tipo de cosas. Pero, al fin y al cabo, ellas buscaban en el Señor. El Señor es el centro y Él revela su soberanía, revelando la dependencia que todos tienen de ellos. Pero, ¿cómo nosotros, cuando estamos en crisis, asimilamos la soberanía de Dios? Porque es algo que podemos asumir cuando todo está bien. Podemos decir, no, Dios es soberano. Pero cuando nos duele profundamente porque Dios es soberano. Y uno queda así como que, pucha, pero el Señor podría haber hecho algo. Exactamente porque es soberano. ¿Por qué no me libra de acá? ¿Por qué no me cambia mi situación? Es difícil asimilar la soberanía de Dios cuando nos duele. ¿Cómo asimilar la soberanía de Dios cuando nos duele? Dos maneras para hacerlo. Primero, cuestionar mi propia definición de fracaso y de éxito. Mi propia definición de fracaso y éxito. Estoy frustrado. ¿Por qué? Porque yo quisiera que hubiese pasado algo y no pasó. Quizá el problema no es ese. El problema es entender que ese deseo de que fuera así en sí mismo está mal. Dios quiere primeramente cambiar la perspectiva de lo que yo considero lo mejor para mí. Porque lo que yo considero lo mejor para mí no necesariamente es así. Y Dios no tiene ningún compromiso con las voces de mi cabeza. Dios es soberano. Él sabe lo que es mejor para mí. Cuando vienen momentos de crisis y entiendo que Dios es soberano, es un momento de realinear mis expectativas con las de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y más, ¿hacia dónde Dios realmente me está guiando? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde Dios quiere que yo vaya? Ahora, también cuando estamos en momentos de crisis, de angustia, de sufrimiento, de frustración, y entendemos que Dios es soberano, es un momento para aprender en esa instancia a depender más de Dios y menos de nuestras estrategias. Aquí las dos mujeres se salieron bien creativas, por decir de una manera. Buscaban de una u otra manera tener más hijos para conquistar el favor de su marido. Y es muy interesante cómo vemos las ironías en los textos bíblicos, porque ¿quién es el tipo más ingenioso de los patriarcas? Es Jacob. Se la ingenió por medio de la necesidad de su hermano, le compró el derecho a la primogenitura, le engañó el padre vistiéndose con ropas con pieles de animales y no logró disfrazar la voz, sí, pero se pasó por su hermano y lo engañó y robó la bendición que era para el otro. Jacob era el tipo más vivo y más así como que con pensamientos alternativos que hemos visto en todo el relato bíblico. Pero ahora tenemos a sus esposas haciendo con él lo que él hacía con otros. Y en ese momento vemos que todas esas estrategias no resultaron. Aprendemos aquí que ellas buscaron la mandrágora, pero quien dio el nene para ellas fue el Señor, no fue el afrodisíaco, no fue la trampa, no fue... Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a orar al Señor, a depender del Señor cuando las cosas pasan de una forma que yo no esperaba y yo me frustro. Tengo que orar más para que orando más demuestre mi total soberanía, mi total dependencia de su soberanía. Pero no solamente el Señor quiere revelar su soberanía por medio del caos, Él también viene para confrontar nuestros ídolos. Cuando Dios no da a Lea y a Raquel lo que ellas querían, lo que ellas tanto deseaban, Él está confrontando a estas dos mujeres con sus propios ídolos. Los ídolos que ellas tenían en su corazón. Lea quería ser amada y es muy triste cuando vemos aquí el Señor ella era tan poco amada o tan no amada o tan mal amada por Jacob que hasta Dios se dio cuenta. Entonces era muy triste su situación, era muy visible el desprecio que Jacob tenía por ella. Y era muy legítimo ese deseo. ¿Qué esposa no quisiera ser amada por su marido? Es natural, ella está en su derecho. De hecho, ella se casó primero con él. Si él pensaba que era la otra, no importa, pero fue ella. Su derecho es su derecho. Y más encima es un ser humano. La Biblia no dice que ella era una persona
insoportable, detestable. No hay características así en ella. Dice que no era bonita, pero tampoco dice que era así como fea ni nada. Era una mujer común y corriente, digamos así. Pero el punto es que su marido estaba enamorado de su hermana y no de ella. Ella quería ser amada, porque ser amada en aquel contexto significa ser la jefa del hogar. Y eso tenía un valor práctico, de un estatus social importante. Ella era la mayor y no podía imaginar su hermana mandando en ella. Y ustedes ya han visto esa historia, porque Jacob no era el mayor, pero el Señor le dio vuelta ahí también. Mira cómo el Señor juega con esas ironías. Ella quería ser amada, pero había un deseo idolátrico en su corazón. Ella entendía que solo ese amor de su marido le haría feliz. Ella no estaba contenta con el rol que Dios le había dado. Ella quería algo más. Pero también Raquel quería ser madre. Igual, súper legítimo. Todas las mujeres, y sobre todo en ese contexto, anhelaban la maternidad. Eso era el sueño de ellas, porque por medio de esto se validaba sobre ellas la bendición del Señor. La infertilidad era vista en los tiempos bíblicos como un castigo del Señor. Y eso tiene una razón. Si usted se da vuelta al inicio del texto bíblico, cuando pecó Adán y Eva, ¿qué es lo que Dios promete a la mujer? Que ella tendría hijos, pero con dolor, pero que por medio de esos hijos vendría aquel que derrotaría a la serpiente. Por lo tanto, la maternidad estaba estrechamente vinculada en el imaginario colectivo de esa gente a la esperanza del Salvador. O sea, era por medio de la maternidad que la mujer experimentaba la bendición del Señor. Y la infertilidad era una percepción de maldición sobre ellos. El Señor ha permitido que la fertilidad e infertilidad se haya dado en esos momentos como para mostrar que ese linaje que estaba siendo construido es construido por Él. No es así que la gente se casó, tuvo hijo y el Señor, ya, de los tres aquí, ya, sepárame esto y esto otro. No, el Señor estaba cuidadosamente trabajando en la construcción de esta familia, de este pueblo, de ese linaje que conduciría a Jesucristo para bendecir también a nosotros. Un deseo legítimo, pero ese deseo legítimo de ser madre también ocultaba un deseo idolátrico de ser la que manda. Ella ya era amada y quería más. La otra ya tenía hijos y quería más. Y ese querer más se da exactamente en esos ídolos que guardaba en el corazón. ¿Cómo Dios confronta a nuestros ídolos? Primeramente, Él nos deja ser consumidos por el dolor que estos ídolos producen. Tus ídolos te matarán. Tus ídolos te consumirán. Tus fuerzas, tus recursos, tu tiempo, tu vida. Los ídolos nos maltratan a nosotros. Lo que nosotros más amamos nos puede destruir. Y eso es lo que está pasando. Ellas estaban pasando mal porque su corazón amaba lo que no debiese ser amado de aquella manera. Por lo tanto, el Señor nos deja ser consumidos por el dolor que nuestros ídolos producen. Y aquí vemos cómo es evidente en el caso de Lea. Tuvo un primer hijo, ahora mi marido me amará. Tuvo un segundo hijo, ahora sí me amará. Tuvo un tercero, ya con 3 sí o sí me amará. Esa mujer tuvo 6 hijos, ella misma, más una hija, 7. Más 2 hijos que vinieron de sus siervas, 8, 9. Y terminamos el relato aquí y no parece que cambió mucho el corazón de Jacob. Dios permite que suframos el resultado de nuestra propia idolatría, para que ahí, en la confrontación con nuestra propia necedad, nosotros entendamos que los ídolos no compensan, haciendo sufrir tanto por el amor desordenado como por la necedad de esas mujeres, ahora incluyendo las 2 siervas. Ellas se dieron cuenta de que la idolatría, el amor desordenado no resolvería. Y más, incluyeron el elemento de las mandrágoras ahí, que eran esas frutas afrodisíacas. Y como que el relato es muy sabio al mostrar que ellas hicieron un arreglo, pero la que se quedó sin las mandrágoras, Lea, quedó embarazada.
Y después, cuando Raquel quedó embarazada, ella reconoce que quedó embarazada no por las mandrágoras, sino que por el Señor. Mostrando que, mira, tus ídolos, tus juegos, tus sueños te consumirán y te destruirán. ¿Y qué es lo que Dios quiere con todo eso? Revelar para nosotros que Él tiene que ser el primero. Que Él tiene que ser el que manda en nuestros corazones. El desajuste producido por nuestra idolatría es mantenido por Dios ahí para que entendamos que no podemos ser felices fuera de la voluntad de Dios. Porque es natural que queremos ser felices. Esas dos mujeres querían ser felices. Es claro que Jacob quería ser feliz. Él quería ser feliz solamente con Raquel y que Lea fuera feliz con otro. Pero él quería esa felicidad y esa felicidad le fue robada cuando él fue obligado a casarse con las dos. Y su matrimonio se volvió en ese lío todo. Ellos solo querían ser felices y quizás nosotros también. Señor, es pedir mucho que mis hijos duerman toda la noche y que yo pueda dormir también. Es pedir mucho que mi jefe no sea tan desubicado. Es pedir mucho que me den un aumento de sueldo. Pucha, está difícil la cosa. Es pedir mucho, Señor, que me resulte esa entrevista de trabajo. Es pedir mucho, Señor, que los exámenes salgan bien. Es pedir mucho. Uno solo quiere ser feliz, ¿sí o no? Pero lo que el Señor quiere mostrar cuando no nos da lo que queremos es que el lugar de mi felicidad está donde Dios me quiere, no donde yo quiero estar. Y eso es lo que hace el Señor con todo eso. Tus ídolos te consumen. Lea nunca llegó a ser la más amada. Y Raquel, el texto no dice, va a decir más adelante el capítulo 34. El Señor atiende su oración cuando puso el nombre de José. Que el Señor me conceda otro. Y el Señor le concedió otro. Pero ella falleció al momento del nacimiento de su segundo hijo. Cuidado con lo que anhelamos. Cuidado con lo que anhelamos. Y eso es lo que hace el Señor. Confrontarnos con nuestros ídolos. Y lo que quiere el Señor es librarnos de la esclavitud que nuestra idolatría, que nuestros sueños producen sobre nosotros. Pero en tercer lugar, lo que el Señor hace en todo eso es conducirnos a la oración. Aquí dos cosas hay abundantemente en ese texto. Niños siendo concebidos y personas orando frenéticamente. Hay mucha oración acá, hay mucho clamor. En toda la historia la oración está presente, sea por su manifestación, sea por su ausencia. Lea, versículo 33, oró al Señor. Y ella dice, el Señor escuchó, le llegó al oído del Señor. El Señor vio lo que yo estoy viviendo y escuchó mi clamor. Raquel también oró al Señor, el versículo 6. Ella dice, el Señor escuchó mi plegaria. Esas dos mujeres están clamando al Señor. Y hay un dato interesante acá. ¿Por qué esas mujeres están orando al Dios de Jacob? A veces pensamos que todos eran creyentes ahí, ¿no? Pero la familia de Labán, él, sus hijas, no adoraban a Jehová. Ellos no adoraban a Jehová. Ellos tenían sus propios ídolos. Así como se cree que el mismo Abraham tampoco era adorador de Jehová. Él no lo conocía. Abraham, Isaac y ahora Jacob habían abrazado la adoración a este Dios, el Dios del pacto. Pero sus hijas, las hijas de Labán en el caso, estaban adorando ahora al Dios de su marido y no al Dios de su padre. Y eso hace con que las palabras de Rebeca, cuando envía Jacob a buscar una hija o una esposa ahí donde sus familiares, fue palabra de mucha sabiduría, porque la tradición entre los cananeos era que el marido se quedara con los ídolos de la esposa. Pero allá en Padán Aram, la tradición era que la esposa abrazara la fe del marido. Y eso es lo que vemos acá. Ellas no están clamando al Dios A, B, C o D. Ellas están clamando al Señor. Ellas están clamando al Dios del pacto, al Dios que le prometió a Jacob que le iba a bendecir, al Dios que estaba auspiciando toda esa jornada. Por lo tanto, ellas están buscando al Señor de verdad y eso es muy destacable. Y el Señor escuchó
tanto una como a otra. El hecho de que el Señor las dejó en su sufrimiento no significa que el Señor las ninguneó, que el Señor no las quería, que el Señor las estaba maltratando. No, el Señor las escuchó. El Señor actuó, el Señor respondió. Pero cuando hablamos de oración, tenemos que ver que Jacob hace exactamente lo opuesto a lo que hizo su padre. ¿Qué es lo que hizo Isaac cuando Rebeca no quedaba embarazada? Por 20 años Rebeca quedó embarazada. Raquel quedó, no sé, unos 4 o 5 años sin tener hijos. Pero Rebeca quedó 20 años y la Biblia dice que fue Isaac quien intercedió incesantemente por su esposa. Aquí tenemos esas dos mujeres peleándose por hijos. Tenemos a Raquel, la mujer que él amaba, viviendo en su carne la vergüenza de la infertilidad. ¿Y qué hace su marido? En vez de interceder por ella, se lava las manos. Mira lo que dice. ¿Acaso soy Dios? Porque fue Dios quien te dejó infértil. No necesita ser tan duro. Él podría decir, vamos a orar, vamos a pedir, vamos a clamar al Señor y como el Señor escuchó la oración de mi padre, me escuchará la mía. Jacob no oró. Jacob demostraba, además de su ausencia de oración, él demostraba total pasividad en todo lo que se estaba dando ahí. Ellas lo usaban. Si bien ellas querían su amor, él no pareciera ser una persona que demostraba un liderazgo eficaz para traer orden y tranquilidad al corazón de sus esposas. ¿Qué es lo que hace Jacob? Nada, se deja llevar. Lo que revela la total pasividad de él como líder en ese hogar frente al caos que la batalla entre esas dos esposas estaban teniendo. Él como que se dejó así como que, bueno, si son hermanas, que se resuelven entre ellas. Lo mío es trabajar y traer plata a la casa y ya está. Ese. Imaginen ustedes, hermanos. Jacob ocupaba una función de líder espiritual. Jacob era el pastor de esa iglesia. Y él simplemente renunció a su responsabilidad de pastorear el corazón de sus mujeres, de liderar espiritualmente su hogar, de clamar al Señor él a nombre de su familia. Él era el representante de su familia. Y él dejó sus mujeres solas, luchando solas, con sus angustias, con sus frustraciones, con sus dolores. Él veía, él sabía, todos sabían, pero él no hacía nada. El Señor todavía va a trabajar aún en el corazón de Jacob más adelante, pero el Señor nos quiere orando más. El Señor quiere que oremos más. Lea y Raquel revelan la fe en el Dios del pacto, en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y ahora en el Dios de Jacob, aunque Jacob estaba ahí más o menos. En ese Dios ellas depositaron su esperanza. Oración es declaración de dependencia. Oración es declaración de que Dios es capaz de intervenir. Oración es confiar en Él. Oración es depender de Él. Y nosotros debemos considerar que mientras más oramos, más ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Esa es la manera más concreta de demostrar eso. Y el Señor quiere que entendamos que no están en los distintos dioses, ni siquiera en las trampas, en las estrategias que podemos inventar para sacarnos de nuestros problemas. Ellas tenían sus mandrágoras, tenían sus arreglos, tenían sus estrategias. Pero no fue eso lo que trajo solución a sus problemas. Ellas tenían que confiar en el Señor. Y era solamente el Señor y no la superstición que les pudo traer hijos. Dios no quiere ser invitado a nuestros problemas. Eso es lo que hacemos, ¿no? Pensamos que la oración es una invitación de Dios a nuestros problemas. Primero, que Dios no necesita ser invitado a nada porque Dios ya estaba aquí antes que nosotros, así que nosotros somos los invitados, ¿cierto? En segundo lugar, Dios no quiere ser invitado a nuestros problemas. Dios quiere que entendamos que antes de que esos problemas nacieran, Dios ya estaba ahí.
Y que incluso los problemas que surgen en nuestras vidas, Dios permitió que los surgieran para exactamente confrontar con nuestra limitación, incapacidad, pobreza y desesperada necesidad de Él. Nosotros necesitamos orar más porque necesitamos de Dios más de lo que pensamos. Pero a veces caemos en la tontera de imaginar que somos mínimamente autovalentes. Mínimamente autovalentes. No, yo sí puedo terminar esa carrera. No, yo sí puedo hacer esa pega. No, yo sí puedo hacer esto. Yo practiqué, yo tengo las habilidades, yo me las lanzo. Yo sí sé hacerlo. Ya lo hice otras veces. Lo podré de nuevo. Esa arrogancia que hay en nuestro corazón. Ignora que si no es el Señor determinar que nuestro corazón siga latiendo, no somos capaces ni siquiera de determinar esa frase con nuestras propias bocas. ¿Cuánto más decidir si vamos a hacer eso o aquello? Somos infinitamente dependientes del Señor para absolutamente todo. Y es por eso que la oración es tan necesaria. Porque es reconocimiento de que, Señor, yo soy pequeño, yo soy frágil. Y que si tú no intervienes, si no me das vida, aliento, si no me das las condiciones, yo no puedo existir. Solo Él es quien conduce nuestra historia. Ahora, esa historia termina de una forma muy interesante porque ya Raquel con un hijo, Lea con 6 hijos varones propios, pero aún así la imagen que tenemos es que están contentos pero no están contentos. Están felices pero están tristes. Tristes y felices al mismo tiempo. ¿Han estado así? Ganamos pero perdimos. ¿Sabe cuando eso pasa? Siempre tengo que dar un ejemplo futbolístico. Cuando un equipo gana el partido, pero el otro jugó tan bien, que el otro se lleva la victoria moral. Y el que ganó, pero tiene así como la vergüenza de celebrar su victoria porque ganó, pero no fue tan bien. El otro fue mejor. Entonces, yo termino con la victoria, pero con la sensación de haber perdido. Porque no basta vencer, hay que humillar, ¿cierto? Y a veces uno quiere los dos. Quiere la victoria y el juego bonito. Y a veces viene la victoria, un gol que fue validado, que no era fue un error del árbitro, y igual ganó, pero perdió. A veces en la vida pasamos por eso, donde ganamos pero perdemos. Sobre todo en las discusiones matrimoniales. Lo peor que puede pasar a un marido es tener razón. Porque él tiene razón y su esposa está enojada. Si él no hubiese tenido razón, ella estaría feliz y tú estarías al lado equivocado. ¿No es verdad? ¿Sí o no? A veces es mejor ser feliz que tener razón. Aquí vemos la gente como que casi como teniendo lo suyo, pero están infelices igual. Pero mira por un lado la inmensa cantidad de bendición que el Señor derramó sobre esa familia. 11 hijos en 7 años. Eso sí que es para llenar una iglesia. 11 hijos en 7 años. Y más, eso en contraste con la cantidad de hijos que tuvo Isaac. 2. Mismo Abraham. Abraham tuvo otros hijos, pero nunca a ese nivel. Aquí estamos viendo que Dios abrió las puertas de la maternidad aquí con Jacob y la cosa está así multiplicándose. Perdió control. Y eso es bendición del Señor. Pero ellos no lograban ver que el Señor estaba bendiciendo la familia. Lo que veían era, quiero ser amada, quiero tener hijos, quiero ser la primera. Y no veían que Dios bendecía a todos por medio de la multiplicidad de hijos que estaban derramando sobre ellos. Y es evidente la bendición derramada al Señor sobre ellos, sobre todo en contraste con el pasado. Ahora, también vemos que en cada nuevo integrante de la familia recibe un nombre. Y los nombres aquí no necesariamente tienen ese significado literalmente. A veces la palabra remite, los sonidos remiten a una otra palabra que significa lo que las mujeres dijeron.
Entonces, no es una literalidad, pero significa más bien el deseo del corazón de ellas, o sea, el momento emocional y espiritual que estaban ellas cuando nació ese bebé. Pero los distintos nombres revelan esos distintos estados emocionales, pero también mucha esperanza de lo que podría pasar. Cada hijo que nacía era así como que ahora sí va. Incluso Raquel, cuando nació, ella puso el nombre de su hijo ya esperando el segundo. El nombre del hijo apuntaba hacia que el Señor me dé más. Ella estaba con el recién nacido en los brazos y ya soñando con un segundo, apuntando obviamente a la esperanza de que el Señor le seguiría bendiciendo. También el caso de Lea. Ahora, todo eso muestra la gracia del Señor derramada sobre ellos. Y si bien no estaban contentos como un todo, en cada nuevo nacimiento había una pequeña celebración, sea de esperanza, sea de gratitud. Experimentaban ellos la gracia de Dios. Ellos ya estaban experimentando la gracia de Dios, pero vivían como si no lo estuviesen. Ellos estaban disfrutando el favor de Dios, pero vivían como si no fuera así. Y eso es lo que Dios a veces permite que pase en nuestras vidas por medio del sufrimiento, para que ahí podamos abrir nuestros ojos y ver, mira lo tanto que Dios te ha bendecido pese a ese sufrimiento. Mira las dosis de gracia que hayas recibido a lo largo de su trayectoria. En medio del dolor, tanto de Lea como de Raquel, Dios estaba construyendo el pueblo del pacto. Esos hombres ahí, cada uno de ellos, formó una tribu con miles, millones de personas. Y de hecho, uno de los hijos de Lea sería aquel que entraría en representación a todo el pueblo en el lugar santísimo. Uno de sus hijos iba a ver a Dios cara a cara. Iba a abrir el mar rojo para que cruzara la gente. Iba a recibir las mismas tablas de la ley en sus manos. Uno de sus hijos iba a liderar el pueblo de Israel como rey. Y de su descendencia nacería el Salvador de la humanidad. Pero ninguna de estas cosas era relevante para ellos. El Señor ya les estaba bendiciendo, pero su idolatría las tenía cegadas a las bendiciones de Dios. El Señor quiere que nosotros abramos nuestros ojos a las bendiciones que Él ya derramó. Nosotros somos buenos para reclamar, para murmurar. Ay, Señor, estoy sufriendo porque mi trabajo exige mucho de mí. Cámbiate del lugar con el que está cesante. Ahí no pensamos así, ¿cierto? Lamentamos mucho el matrimonio, pero nos olvidamos que hemos orado tanto para casarnos. A veces las cosas por las cuales sufrimos hoy día son exactamente esas cosas que pedimos a Dios. Pedimos un matrimonio, pedimos un hijo, pedimos un trabajo. El Señor nos dio y eso nos hace sufrir. Y no nos percatamos que mira cómo el Señor nos ha bendecido en el camino, nos ha fortalecido. De hecho, más adelante, cuando el pueblo sale del Egipto y está entrando a la tierra prometida, el Señor toca exactamente en ese punto. Él dice, los pies de ustedes en esos 40 años no se hincharon. La ropa de ustedes no se desgastó. Yo estuve con ustedes todo el camino. Quizás para ustedes es normal, pero eso no es normal, es bendición de Dios, es gracia de Dios, es favor de Dios. Dios nos conduce al sufrimiento para que aprendamos a valorar su gracia. Dios quiere efectivamente corregir nuestros anhelos para que tengamos anhelos divinos, los anhelos correctos. Dios quiere también que elevemos nuestros ojos y oremos más y clamemos más y dependamos más de Él. Pero Dios con todo eso nos quiere sí guiar a aguas de reposo. Nos quiere guiar a ese lugar donde experimentamos su cuidado. Nosotros a veces no queremos ser cuidados por Dios. Queremos cuidarnos a nosotros mismos. Porque pensamos, si Dios nos da lo que queremos, estaremos bien. Y eso es una mentira.
Solo estaremos bien cuando estemos bajo los cuidados del Señor, confiados en Él. Abracemos la frustración, porque el Señor por medio de la frustración nos corrige, nos llama de vueltas a Él y nos cuida.